Bueno, la verdad, estos primeros días que te he de decir que son un mes ya, porque parece que el tiempo no corra, pero fui nombrado el 13 de junio, estamos a 12 de julio ya, con lo cual la verdad es que no paro, no me deja mi equipo parar ni un minuto. He decidido también tener, por decisión propia, una agenda intensa. Soy consciente de que es importante que nos vayamos acercando a los diferentes deportes, federaciones y deportistas, y por lo tanto eso requiere de un esfuerzo, sobre todo de movilidad, ¿no? de visitar, y lo hago encantado, cosa que no evita que esté cansado, ¿eh? Porque a veces no es una cosa, no quita la otra, pero bueno, de momento yo creo que bien, y me he encontrado, la verdad, y creo que es justo decirlo para con José Manuel, con Irene, con María José, me he encontrado un mundo del deporte, la verdad es que muy ordenado, muy sensato, y pues con las dificultades que todos sabemos, pero con ninguna que traspase lo que se sabe. Generalmente cuando el ministro IZ me pide algo, no me lo pienso nada. O sea que yo tengo en la balanza suya, tengo en el mismo plano el respeto y la admiración. Por lo tanto, como lo admiro, escucho mucho lo que él me pide y me propone, y como le tengo mucho respeto, sé que cuando me propone algo es porque piensa que es lo mejor que puede hacer para ese ámbito y para el ministerio. Y por lo tanto, cuando me llamó y me dijo, mira, Víctor, creo que tienes que asumir la presidencia del Consejo Superior de Deportes, le dije sí, inmediatamente, y sin parpadear. No. Diría que la gente de la cultura piensa que la cultura es el hermano pequeño del deporte. El deporte tiene un ámbito de popularidad, en algunos casos superior al de la cultura. Y es verdad que la cultura también tiene algunos ámbitos donde, por los propios personajes, por los propios artistas, que son gente muy pública, muy reconocida y con mucho poder mediático, pues también hay ámbitos donde la cultura tiene más fuerza que el deporte. Pero yo creo que si hay una cosa que el ministro ha sabido hacer, es ponerlos en el mismo plano, darles la misma importancia. Eso es lo que nos pidió a todos desde el primer día que llegó como ministro hace 2 años ahora, y es lo que estamos intentando. El ministro, de hecho, creo que, si no me equivoco, hoy hace 2 años que es ministro, hoy precisamente. Por lo tanto, no, él los ha puesto en el mismo plano, y es verdad, eso sí que es verdad, que es un ministerio con 2 competencias que son muy diferentes. Muy diferentes, de ámbitos, de gentes, no tienen mucho que ver. No, porque yo, como siempre he tenido voluntad de permanencia, y lo digo abiertamente desde el día de mi toma de posesión, y yo dije continuidad y permanencia. Esos fueron los 2 ejes que yo en el día de mi toma de posesión puse encima de la mesa. La continuidad era en los ejes básicos de las políticas que habían hecho, y en el cargo, cuando me refiero en el cargo, es la continuidad del actual gobierno al frente del CSD, y por lo tanto, la permanencia es que nosotros, si trabajamos con sensación de interioridad, no lo haremos bien. Entonces yo, la verdad es que después, durante la entrevista, podremos ir desarrollando temas, pero la verdad es que todas las decisiones, mi equipo lo sabe, es de las pocas cosas que les pedí desde el primer día. Soy muy de escuchar a mis equipos y muy de que participen en todo lo que vamos decidiendo, pero lo que sí que les pedí desde el primer día a todos mis asesores, a todos los subdirectores, al director general, es no tomemos las decisiones pensando en las elecciones, tomemos las decisiones pensando en el deporte, porque si las tomamos pensando en las elecciones, entonces no las tomaremos bien. Tenemos que pensarlas a largo plazo. Bueno, a ver, la primera es que me gusta mucho, cosa que no es menor para tener que gestionar un ámbito como este, que es un ámbito muy característico, donde la gente tiene unas características muy determinadas, y después que es un ámbito que ve pasar de vez en cuando un secretario de Estado o una secretaria de Estado nuevo, y sin embargo, por debajo, pues el mundo federativo, el de los clubes, es más estable, ¿no? Por lo tanto, mi vinculación, la primera es que me gusta el deporte. La segunda es que, como decías, yo ya llevo un tiempo en la Administración General del Estado ocupando diferentes cargos de responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que también es importante que la gente sepa
que no es necesario, puede serlo, pero no es necesario para ser ser presidente del Consejo Superior de Deportes, ser deportista. Lo que hace falta es saber gestionar en la administración, que te guste el ámbito que tienes que gestionar y hacerlo bajo unos parámetros, digamos, de imparcialidad, de eficacia y de continuidad administrativa, que es lo que requiere. Pero, claro, yo, por ejemplo, soy abogado, pero no soy secretario de Estado de Justicia, porque no necesariamente tiene que... Pero sí que le digo eso, ¿no? Que yo creo que lo que es muy importante en la administración, sea el ámbito que sea, y esto es una cosa que a veces se habla con los amigos, te dicen, pero bueno, pero tú no has estado ni de presidente de un club, ¿no? Es muy importante saber gestionar. No es sencillo saber gestionar lo público, ¿eh? Me gusta el fútbol, me gusta muchísimo el tenis. He practicado deportes de forma muy amateur, pero que me han ocupado algunas épocas de mi vida, como la vela, he jugado a fútbol, he jugado a tenis. Me gusta el fútbol, pero es el que más problemas me da. Por lo tanto, también ahí hay una sensación ambivalente, ¿no? Mira, la verdad es que a mí es uno de los temas que me haría ilusión poder afrontar en los próximos años y ver cómo podríamos tener puntos de encuentro en el mundo del fútbol. Y digo en el mundo del fútbol porque creo que los problemas son más amplios que lo que a veces parametrizamos diciendo, no, son estas 4 personas peleadas. No son 4 personas peleadas, yo lo considero así además, que no lo son. Yo, lejos de lo que la gente puede pensar o puede intuir, o lejos de lo que algunos dicen, yo hablo con todos. Intento tener una relación cordial con todos. Y intento que todos sepan que en el frontispicio, digamos, de las políticas deportivas del ministro Iceta y de su secretario de Estado, del presidente del CSD, es intentar buscar que haya más acuerdos y menos discrepancias. Y así se lo hemos transmitido todos, ambos, a todos. Pero, y le diré más, yo creo que hay menos discrepancias de las que aparecen a veces, ¿eh? Pero esto requiere de calma y de tiempo. Y no sé si lo conseguiremos. Sí, al final, todo dependía de un tema concreto que se resolvió en una conversación telefónica con el vicepresidente de la Liga y que permitió que tengamos una muy buena ley del deporte hoy, que la querían todos, pero que colgaba solamente de un pequeño hilo, que además, bueno, es público, se supo, no hay nada secreto en ello, y sí que costó. Costó porque, hombre, no es nada secreto que para un gobierno que haya un cierre de la Liga es una cosa grave, no es una cosa menor. Por lo tanto, nosotros tuvimos 2 objetivos, ¿no? Salvar la ley y después no ir a esa situación, que fue una situación que muchos presidentes de los clubes nos pusieron encima de la mesa y entonces el ministro dio la instrucción de intentar solucionarlo y se resolvió. Cosa que quiere decir que a veces cuando nos vemos ahí en el precipicio, también todos ponemos más de nuestra parte para conseguir que no pasen cosas más graves, ¿eh? Y yo siempre tuve la sensación de que teníamos opciones reales. Y decir eso cuando estás hablando de unos Juegos Olímpicos, es mucho. Decir que tienes opciones reales o que la percepción es que tienes opciones reales es mucho. Nosotros habíamos tenido alguna conversación a nivel internacional también, el ministro en primera persona, de hecho, sabes que había sido año olímpico, por lo tanto, había podido ver a las altas instancias del olimpismo internacional y siempre tuvimos la sensación de que habían esas opciones y ahora mismo no sé en qué punto están. La verdad es que es un tema que cayó, yo creo que fue una desgracia, porque teniendo esas opciones reales. Pero, sinceramente, si me pregunta a mí, yo creo que es un tema que se politizó en exceso y eso nos llevó a que no hubiera entendimiento. Pues había temas pendientes, pero no quiero que se entienda de mis palabras que el anterior secretario no hizo lo que tenía que hacer. Es que vosotros sabéis que, entre otras cosas,
el deporte tiene una fecha crítica que es el 30 de junio. Cada año, el 30 de junio, se acaba el mundo, ¿no? Se cierran las temporadas, se cierran los presupuestos, se abren las temporadas, se abren los nuevos presupuestos el 1 de julio. Y entonces había algunas decisiones que tenían que ver con ese 30 de julio que había que tomar. Dos ejemplos quizá de más interés periodístico, ¿no? Para vosotros, pues estaba el tema de la normativa respecto a la Liga Profesional de Balonmano, que había que tomar decisiones al respecto, y estaba también alguna decisión pendiente de la Liga de Fútbol Femenino que había que tomar también antes de cerrar la temporada formalmente, porque el día 30 de junio, quieras o no, se cierra la temporada a todos los efectos, y entonces si no tomas las decisiones antes, eso después tiene efectos económicos, deportivos, etcétera. Pues mire, yo a mí me gustaría ir a un modelo del deporte que es el que tenemos ahora, pero reforzarlo al máximo, que es... Nuestro deporte es esencialmente un deporte que nace en los niños y las niñas de este país. Esto es la primera cosa que tenemos que tener siempre presente, porque si no, no entenderemos nada. La segunda cosa es que en nuestros barrios, en nuestras ciudades, el deporte es integración y es igualar. Llevo varios días visitando centros, ¿no? Y siempre digo, aquí, en el terreno de juego, en un campo de fútbol, en una cancha de baloncesto, en una pista de tenis, tu procedencia y tu cuenta bancaria no cuentan. Aquí somos todos iguales. Y eso lo consigue el deporte y muy pocas otras cosas en la vida, muy pocas otras cosas. Por lo tanto, apoyar ese deporte de base. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que apoyar mucho a las federaciones. El modelo federativo es un modelo en España que funciona. Sin las federaciones no tendríamos el deporte que tenemos. Esas federaciones tienen que tener la ayuda y los equipamientos necesarios para poder desarrollar su actividad, y ahí sí que estamos invirtiendo muchísimos millones de euros para la modernización, para la eficiencia energética de esos centros, porque si no, al final lo que nos acaba pasando es que tienes un pabellón maravilloso en el que no se puede encender la luz porque no la pueden pagar el ayuntamiento correspondiente. Eso no puede ser. Esas cosas no pueden pasar, porque en ese pabellón se hace deporte, y en ese pabellón van niños y niñas cada día, y van adolescentes, y mientras están allí además no están haciendo otras cosas. Por lo tanto, ese es el segundo eje, ¿no? El modelo más federativo. Hay uno tercero que es clarísimo y que vertebra muchísimo el deporte español, y vosotros lo sabéis muy bien, que es el olimpismo. El olimpismo, primero, que nos ha dado muchísimas alegrías. En el 92 nos colocó en el mundo, es una cosa que no debemos olvidar, y a nivel deportivo nos da alegrías cada 4 años, y es el deporte de élite de todos esos deportes olímpicos. Tiene sentido y se estructura en base a que durante la Olimpiada se entrena para ir a unos Juegos Olímpicos, a unos Juegos en los que después se compite y se compite bien. En España, el otro día estuve en una rueda de prensa con el presidente del COE, con Alejandro Blanco, y decía, en España tenemos grandes atletas y además son grandes competidores. No es normal los resultados que tenemos en el deporte olímpico, teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro país, que es un país mucho más pequeño que Francia o que Alemania, y que en muchas disciplinas somos dominadores. Y la cuarta cosa, pues no le voy a negar la evidencia, lo estábamos hablando al principio. Me gustaría que el mundo del fútbol se pacificase un poco, porque yo tengo la sensación de que sin tenerle que dar la razón a nadie, que no es mi función ni mi tarea, lo que sí que tengo es una certeza, que es que la gente está un poco cansada de esos momentos de crispación. Y ahí pierde el fútbol, porque no nos equivoquemos, los presidentes del Consejo Superior de Deportes pasarán, y las presidentas. Los presidentes de la Liga y de la Federación Española pasarán, los presidentes de los clubes pasan. Pero si el fútbol va perdiendo prestigio en la sociedad, se empobrecerá todo, el ecosistema futbolístico. Y eso para nosotros no es bueno, porque es verdad que decimos que para nosotros es muy importante el atletismo, el remo, el piragüismo, el baloncesto, que nos da alegría, somos todo en baloncesto, todo. Pero es verdad que el deporte rey en este país es el fútbol, y negarlo tampoco es bueno. Por lo tanto, ese es un cuarto reto que ya le decía al principio que me gustaría poder afrontar. No sé si con garantías de éxito, pero
Pues hombre, no son los grandes olvidados, porque nosotros precisamente lo que hacemos es que ayudamos a las federaciones correspondientes para que puedan ayudar a sus clubes. Nosotros, sin ir más lejos, este año, en el año 2022, que es el último ejercicio cerrado, nos hemos gastado más de 100 millones de euros en las federaciones deportivas, que es una barbaridad de dinero. Entonces, es verdad que esos clubes, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de reunirme con los principales clubes de la Federación de Natación, tienen problemas y tensiones financieras lógicas, se ha pasado muy mal en la pandemia y además les exigimos mucho a nivel de competición porque son deportes en los que tenemos mucho éxito olímpico, entonces queremos que esos clubes se dediquen mucho a preparar bien a los deportistas y a las deportistas y nosotros siempre intentamos un poco más. La demostración de que intentamos un poco más es que se ha multiplicado la ayuda a las federaciones, es que se ha multiplicado la ayuda para las instalaciones, es que se ha multiplicado la ayuda para el proyecto Team España, que es preparar deportistas olímpicos. Es decir, que por lo tanto somos conscientes de que necesitan más ayuda, pero es que tienen mucha más ayuda de la que tenían. El presupuesto del Consejo Superior de Deportes en el año 2017 pasaba por poco los 200 millones de euros y este año está en 381 millones de euros. Claro, es que es casi doblarlo. Sí, yo creo que estamos en disposición de decir que si entre todos somos capaces de utilizar esos más de 1.000 millones de euros 2021, 22, 23, que están ahí, que están presupuestados y que están, como decía, repartidos, podemos tener una generación de deportistas histórica. Estamos convencidos. De hecho, ya le digo algunas cosas que no hace falta ni que me las pregunte, porque yo ya sé que vosotros también necesitáis titulares y nosotros estamos convencidos de que tendremos un gran medallero en París. Sí. A ver, nosotros los datos que tenemos es que nuestros deportistas y nuestras deportistas están entrenando muy bien. Los resultados en torneos europeos, internacionales y mundiales lo dicen. Acabamos de venir de los Juegos Europeos y hemos quedado segundos en el medallero, porque es que a veces parece que lo decimos así como si segundos en el medallero. Es una barbaridad, ¿no? Segundos de Europa en el medallero a una distancia tremenda de los anteriores Juegos europeos. No sé si estábamos en 40 y no sé cuántas medallas, ya era en 90 y pico, una cosa como una distancia muy, muy importante. No me sé las cifras exactas, pero vamos, mucha diferencia. Por lo tanto, hombre, todo nos hace indicar que vamos a ir a unos Juegos Olímpicos con muchas garantías. La posición, que siempre ha sido ir muy de la mano, también lo digo con absoluta claridad, y así es como el ministro en todo momento nos lo ha hecho saber, muy de la mano del Comité Olímpico Español, que además mantiene unas relaciones excelentes con el Comité Olímpico Internacional y por lo tanto ahí no hemos querido nosotros intervenir más allá de lo que ellos nos han ido indicando, y al final son los que saben. Nosotros no condenamos atletas por la procedencia que tengan, pero sí que tenemos muy claro que la actuación de Rusia es una actuación completamente condenable y por lo tanto entendemos que no sería lógico dejar participar bajo himno y bandera a esos atletas. Pero la idea que tiene el Comité Olímpico, y nosotros la respetamos y la compartimos, es que puedan competir como atletas individuales que están preparando. Y después además hay una condición añadida que siempre la recalca Alejandro en el Blanco, y a mí me gusta bien decirla, y que no hayan tenido una participación activa sobre el conflicto. Es decir, no solamente que sea un atleta que compite a título individual, sino que no haya tenido una participación activa en el conflicto. Lo vamos a intentar. Nosotros, de entrada, se va a producir un evento que tiene una relevancia mucha más de lo que a veces nos parece, que es la Copa América de Vela, que es, algunos dicen el tercero, otros el cuarto evento más importante, más visto, más importante. Yo no hablo de importancia porque cada deporte es importante, cada lo suyo, ¿no? Pero desde luego en cuanto a visualizaciones, entre el tercero y el cuarto más visualizado en las pantallas, y por lo tanto un evento muy importante que se va a celebrar en Barcelona en el tercer trimestre del 2024. Como diría que el next step, pues nos gustaría, y lo digo con absoluta claridad porque así se lo hemos dicho a los organizadores, que saben ustedes que son los últimos vencedores, en este caso, que si por lo que fuera el ganador lo tuviera bien,
nos gustaría que la próxima edición también se celebrase. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una inversión muy importante, todas las administraciones implicadas, el puerto de Barcelona, para la adaptación del evento, y por lo tanto la lógica de que hubiera 2 ediciones nos daría un objetivo a medio plazo muy interesante. Lo siguiente que nos gustaría sería poder tener el Mundial de Atletismo, que es el que se disputa esa tercera y cuarta plaza con la Copa América en cuanto a evento de importancia. Y después tenemos dos eventos más de carácter internacional muy relevantes. Uno, el intento, y estamos dando todo el apoyo posible económico e institucional, porque en el 2031 se pueda celebrar la Ryder Cup Barcelona-Costa Brava. El otro día precisamente tuve la reunión con los representantes de la Ryder, con la Generalitat, con el Ayuntamiento de Barcelona, con la Diputación de Girona, con todos los implicados, y la cosa camina bien. Y ahí me tengo que quedar porque estos eventos requieren a veces un poquito de calma y después, evidentemente, el gran evento que nos gustaría es que pudiera venir el Mundial de Fútbol en el año 2030. Sería un mundial, como ya saben, organizado por España, Portugal y Marruecos, y la participación como sede de Ucrania. Y la verdad es que estamos trabajando, tenemos a gente del gobierno trabajando, gente de la Federación Española, cada uno de los países ha puesto a gente a trabajar. Las conversaciones van muy bien, la candidatura está muy avanzada y tenemos muchas expectativas también de que pueda llegar a buen puerto. Y nos gustaría tener unos Juegos Olímpicos de verano, evidentemente. Pero eso, esa pelota está en el tejado de otras instituciones y por lo tanto nosotros somos muy prudentes a la hora de valorar lo que otras instituciones tienen que proponer. Sí, nosotros estamos llevando a cabo todas las líneas que nos han marcado los fondos. En los fondos hay una cosa que es poco sabida, que es que somos el único país de Europa que ha dedicado fondos a deporte. Ningún otro país ha considerado el deporte como objeto final de los fondos europeos. Cosa que no deja de ser curiosa, porque, como te decía antes, ¿no? Estamos ante una política clara, social, en todo caso, vamos, seguro. Y entonces, a nosotros nos ha ido muy bien, porque es un dinero que hemos podido traspasar a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas pueden bajarlo y aterrizarlo, pues eso, ¿no? En eficiencia energética, en plan social, o sea, en diferentes políticas que nos van... Ahora, por ejemplo, ayer lanzamos una línea de ayudas de turismo deportivo que también pretendemos que sea una línea que pueda ayudar a aquellas ciudades que pretenden, por ejemplo, desestabilizar su turismo, que es una cosa de la que se habla poco. Hay ciudades que tienen el turismo estacionalizado en el verano, y entonces ahora lo que pretenden, con buen criterio, a nuestro entender, y con nuestra ayuda, con más de 35 millones de euros, creo recordar que son 37, que puedan tener, por ejemplo, actividades deportivas que desestacionalicen su turismo. Y que, por lo tanto, me lo invento y déjame poner un ejemplo que conozco porque he ido. Que en Salou pueda haber una actividad en torno a un gran centro deportivo de fútbol que hay en otoño. Y que eso lleve a familias, a jóvenes, y que por lo tanto ayude a que la actividad económica hotelera de la restauración no se pare. Y nosotros estamos orgullosos y estamos contentos de cómo se está llevando a cabo los fondos. De hecho, ahora, en los próximos días, creo que recordar que es mañana, tenemos una conferencia sectorial de deporte para ampliar el plazo que las comunidades autónomas tienen para poder ejecutar los fondos, precisamente para darles más facilidades. No es bien así. Yo le explico, es un tema que, como sé que ha rondado mucho y me lo conozco bien, porque así como hay otros que le diría, pues mire, quiero ser prudente, pero este tema lo conozco bien. Habían 12 millones de euros que estaban destinados a la digitalización del deporte, a cualquier proyecto que fuera de digitalización en sentido amplio, porque la verdad es que en el ámbito deportivo digitalizar no solamente requiere puramente de digitalizar, sino también y esencialmente de formar en digitalización. Eso es como si pones un ordenador, el más moderno del mundo, y hay alguien que lo va a utilizar y no sabe encenderlo. Eso no. Entonces, inicialmente se había concedido
se habían concedido 12 millones de euros a ADES, que era la totalidad del montante. Y nosotros tuvimos a bien, y queremos agradecer a ADES que se sentase y que tuviera también a bien poder hablar, decir, hombre, no parece lógico que la totalidad de un dinero para digitalizar el deporte se canalice solo a través de un actor, ¿vale? Entonces nosotros les pedimos si tendrían algún inconveniente en que en vez de recibir 12 millones recibieran 6, que es una cantidad muy importante, y que es una cantidad muy importante para hacer algo que no se ha hecho nunca, porque a veces la gente no se lo cree, pero es difícil gastar el dinero, ¿eh? Si hay una cosa que haces que es nueva y que no has hecho nunca, y que los otros 6 millones pudiéramos repartir entre otros actores que también tienen relación con las federaciones y con el tejido global del deporte, como puede ser, por ejemplo, el olimpismo o el paralimpismo, para poder llevar a cabo esos procesos de digitalización y que eso impregnase más todo. Lo tuvieron a bien, la tramitación de los 6 millones de ADES ya se tiró adelante la semana pasada y ahora los otros 6 millones estamos a punto ya también de tramitarlos. Bueno, aquí tenemos todo lo que es el plan del Team España, ¿eh? Entonces aquí tenemos unos fondos que hemos ido ampliando, que tienen que ver con un refuerzo específico para el olimpismo, para la preparación de los deportistas olímpicos, ¿vale? Entonces hemos ido sacando líneas de ayuda precisamente para reforzar, como decía usted, a los clubes y a las federaciones, porque, claro, nosotros a veces, reforzando al deportista, en el fondo estamos reforzando al club y estamos reforzando a la federación. Entonces tenemos todo lo que son las ayudas del planado, renovado planado y plenamente vigente, y yo creo que con buena salud de cara a los Juegos del 2024 en París, y tenemos todo el programa de Team España, que son más de 40 millones de euros destinados específicamente a ese nicho, ¿no?, que son los deportistas de élite que quieren competir en el olimpismo. No, mire, la verdad es que estábamos preocupados hace algunas semanas, precisamente por eso, ¿no?, porque veíamos que venían de los acuerdos con el fútbol profesional, venían unos ingresos que nosotros transferíamos directamente al planado, que después entraban también a través de los acuerdos de colaboración con Televisión Española y los derechos audiovisuales, también se hacía el acuerdo, y con el Comité Olímpico, y que nos faltaba una pata importante, ¿no?, que era el sector privado. Y precisamente le tengo que decir que, fruto de la firma del acuerdo entre COE, Consejo Superior de Deportes, y Televisión Española para la revitalización del plan, el otro día nos explicaba Jennifer Pareja, que es la responsable del planado ahora mismo, que estaban empezando a recibir interés por parte de empresas privadas para los patrocinios. O sea que parece que hemos conseguido que se revitalice a través de los privados, que es lo que decía usted, ¿no?, que es un poco lo que nos falta tejer para ese plan. Y nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos para que esas empresas tengan interés en invertir. Yo lo primero, con el tema del caso Vinicius, yo la primera cosa que quiero, o que creo que tiene que quedar clara en el caso Vinicius, es que el fútbol español no es racista. Pero si a mí me pregunta un periodista o un ciudadano si hay racistas que van al fútbol, yo diré que sí, porque lo hemos visto. Entonces yo, si lo negase, estaría mintiendo o negando la evidencia, da igual. En cualquier caso, no estaría cumpliendo con mi función. Por lo tanto, ¿hay racistas que van al fútbol? Sí. ¿El fútbol es racista? No. ¿Los racistas tienen que ir al fútbol? No. Los racistas tienen que ser expulsados del fútbol. Y hay que tratarlos con la máxima dureza. Y eso depende del conjunto de los aficionados que los rodean, de las autoridades públicas, de los clubs y del CSD, evidentemente. Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no haya racistas en el fútbol. La policía ahora podrá detener un partido si considera que ha habido actitudes xenófobas, homófobas, racistas, de discriminación. A mí me parece perfecto, es una medida que ha tomado el gobierno que hasta ahora no existía, y yo creo que todo lo que sea avanzar. Y en paralelo, yo le voy a decir, yo he hablado con todos los actores implicados en este tema, personalmente. Con la Federación Española de Fútbol, con la Liga de Fútbol Profesional, con algunos clubes. Todos están de acuerdo en que hay que atajar esto.
Y ahí yo he visto que no hay una discrepancia sobre el fondo del asunto. Lo que tenemos que encontrar son los mecanismos. Y los mecanismos nosotros vamos a intentar ser la parte que ayude a encontrar esos mecanismos comunes. La verdad es que el tema es delicado y a mí lo que me duele del tema Vinicius es como empezaba usted la pregunta, hemos estado en el foco. Y me da rabia porque el fútbol español no es racista. Lo que pasa es que, claro, hay racistas que van al fútbol español y machistas y homófobos que son una minoría y hay que expulsarlos. Y evidentemente yo me solidarizo 100% con el jugador, porque al final el problema es que hay un jugador, o dos, o tres, no hablo de Vinicius, digo con los jugadores o las jugadoras que los reciben, esos insultos, que están recibiendo insultos de forma absolutamente deleznable. A ver, lo primero, el compromiso del gobierno en la lucha contra el dopaje es evidente. Y después, ya que me pregunte, precisamente me decía, lleva usted poco tiempo en el cargo, precisamente tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la agencia y ahora tenemos en los próximos días la intención de convocar un consejo rector para hablar precisamente de ver cómo podemos tratar este tema. Es un tema complicado, un tema muy técnico, es un tema que tiene que ver con una regulación internacional que también es complicada y que nos obliga, por ejemplo, a modificar. Con el tema del dopaje la gente no lo sabe, no lo tiene que saber, La gente lo que tiene que ver es un deporte limpio, no tiene que estar en los... Pero, por ejemplo, cada X tiempo nos obliga a cambiar una ley orgánica, que tenemos que modificar las sustancias. Una ley orgánica en España se hacen pocas, o sea, ¿no? Y tenemos que ir corriendo a nuevas sustancias, nuevas, porque el tramposo siempre evoluciona más que el honesto. Y el tramposo siempre busca saltarse la norma de alguna manera. El tema del carné biológico es un tema que nos preocupa y que nos va a ocupar y que por lo tanto sabemos que tenemos que actualizar esa regulación nuestra y tenemos que estar dentro de todo el sistema internacional, porque si no nos podría pasar que se nos escapen algunos tramposos. Y ahí es donde tenemos un problema que es de prestigio, porque en el momento que se te escapan deportistas tramposos en tu país, lo que parece es que tu país sea tramposo. Y ahí sí que tenemos que ser absolutamente claros. Y nosotros no tenemos que permitir que haya una mínima sospecha sobre ningún deportista, respetando la presunción de inocencia y siempre poniéndonos en manos de la ciencia, que al final este tema es un tema de la ciencia.